¿Se ve? Perfecto. Se ve. Bárbaro. Bien, bueno, arrancamos entonces con el texto de Vines, que va desde la década del 20 hasta entrar ¿Y el audio a... ese? No sé. ¿El audio? ¿Estoy muteado? Además. Te lo escucho. ¿Se escucha? Sí, yo lo escucho. Sí, yo también lo escucho. Ah, está bien. No estoy soy yo. muteado, perfecto. Perdón. No, está bien, bueno. Le decía, entonces el texto de Vines, que va desde la década del 20 y llega hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin del New Deal. Ujú. Acá lo que tenemos es una foto de, de unos veteranos de la Primera Guerra Mundial que en el año 32 movilizan de distintos puntos del país hacia Washington. Estas fotos de Chicago, reclamando que se les pague por adelantado un bono, ¿no? Un bono por ser veteranos, un bono que vencía en el 45, y que bueno, ellos estaban reclamando el pago inmediato por, obviamente, la situación muy precaria, de miseria que estaban viviendo por estar desocupados, ¿no? Una movilización de 11.000 veteranos. ¿Y por qué es tan importante esta movilización? No solamente porque refleja la situación de miseria que se vivía en ese momento, la desocupación y demás, sino porque Hoover no tiene la mejor idea en un momento de bastante crisis política, en la cual se le achacaban buena parte de la carga de la responsabilidad política por no poder manejar la crisis, primero por la explosión de la crisis y después por no poder manejarla, y no tiene mejor idea que reprimir, ¿no? Una movilización de veteranos de guerra. Y va a ser una de las razones, digamos, decisivas, definitivas, más coyunturales, de la derrota tremenda que sufre después en las elecciones a manos de Roosevelt. Seguimos. Entonces, para explicar un poco lo que fue el crack bursátil, la crisis económica y la Gran Depresión, hay que analizar, bueno, cuáles fueron las bases del crecimiento de la economía norteamericana. El texto de Vines, lo aclaro, se centra fundamentalmente en el proceso económico, socioeconómico que ocurre en los Estados Unidos. No hace un análisis de la Gran Depresión y de la crisis en términos mundiales, ¿no? Pero obviamente en algunos pasajes se explica en función de la política exterior norteamericana y cómo se relaciona con el mercado y cómo afecta la crisis americana al mundo, algunos elementos de la crisis mundial, pero se centra en Estados Unidos. Entonces, como vimos la clase anterior, en el análisis de Negri, Estados Unidos tenía una larga y fuerte tradición de aislacionismo político y económico, ¿no? Para que se den una idea, solamente para esa época el 10%, o sea, para toda la década del 20, alrededor del 10% del PBI representaba el comercio de Estados Unidos. Entonces, en buena medida, lo que pasaba en la economía norteamericana estaba fuertemente anclado y sustentado en la dinámica de su mercado interno y su desarrollo interno. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque después va a tener consecuencias fuertes en la dinámica de crecimiento y en la imposibilidad de articular una salida a la crisis entre las grandes potencias, ¿no? Y cómo las distintas reacciones que tuvo la economía norteamericana y el gobierno norteamericano no hicieron más que empeorar la crisis en los Estados Unidos y obviamente generar una fuerte retracción que como reflejo también en la política económica de las otras economías generó una espiral depresiva tremenda. Pero bien,
volviendo a los Estados Unidos, bueno, en buena parte la expansión industrial se explica por los niveles de ahorro interno y de capacidad de consumo, que fue una de las premisas fundamentales para explicar por qué en la década del 20 surge por primera vez un mercado de masas. Un mercado de masas que igual no se imaginan que es el mercado de masas de la década del 60, ¿no? Implica una expansión del consumo, pero va a tener sus limitaciones. Así, en comparación con el momento previo a la Primera Guerra, va a haber una expansión del consumo muy grande, ¿no? Y esta bonanza agrícola, producto de, obviamente, la fuerte demanda que generó la Primera Guerra de productos agrícolas y la expansión a través de la utilización de tierras marginales de la producción agrícola, va a generar unos niveles de acumulación muy importantes que se van a poder volcar al consumo. Y obviamente también para explicar la posibilidad de generar un mercado de consumo de bienes industriales de masas, hubo un salto y una mejora muy fuerte en la productividad. Y esto se dio con la aplicación, que bueno, lo vimos un poco en otras clases, lo del taylorismo, las nuevas formas de organización del trabajo que implican la descomposición del proceso productivo en pequeños pasos, que hace que los trabajadores, bueno, realicen tareas más sencillas, que de manera encadenada, eso va a implicar mejorar la productividad, al mismo tiempo que extraer saberes, ¿no? De los propios trabajadores. Y eso se va a potenciar con la aplicación de la cadena de montaje, ¿no? Que eso ya implica un salto de calidad en la adaptación del trabajo manual a los tiempos de la máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque la cadena de montaje lo que hace es, digamos, acelerar el proceso de encadenamiento de esos pequeños segmentos de tareas productivas que hacen a la conformación del producto, ¿no? La cadena de montaje hace que eso se acelere y que cada uno de los trabajadores, bueno, que realizaba una de las tareas que permitía la realización del producto se hiciera mucho más rápido. Ahora, el Fordismo está muy asociado a la cadena de montaje, pero en realidad no es un invento de Ford eso. Lo que sí va a inventar Ford es el $5 Day, ¿no? Que está fuertemente emparentado con lo que discutimos la clase anterior, que después Gaby lo va a explicar bien con el texto de Docs, ¿no? Que como muchos cambios en la organización productiva, como muchas transformaciones que se dan en el capitalismo, no es que se sentó Ford un día y dijo, bueno, me parece que lo mejor para expandir mis ganancias va a ser aumentar los salarios para estimular la demanda y así vender autos más sencillos. No, no fue tan así. Va a ser el producto también de la lucha de clases, ¿no? De la reacción de los trabajadores ante la aplicación de la disciplina del Fordismo, del Taylorismo y la cadena de montaje, que van a reclamar un aumento, ¿no? Y bueno, en ese tire y afloje, a Ford, bueno, no le queda otra que aumentar y a partir de ahí se va a dar cuenta que mejora la productividad de los trabajadores y que al mismo tiempo se puede pensar por la capacidad de ahorro que le genera ese salario más alto a los trabajadores, en la posibilidad de producir autos para que los compren los propios trabajadores. Y no estamos hablando solamente de los trabajadores que trabajaban en la Ford, sino de la clase obrera en general, porque buena parte de las ventas del Forte, que es el modelo que se populariza muchísimo, sobre todo
fuertemente después de la Primera Guerra, pero el modelo es de 1908, pero se va perfeccionando y se populariza mucho después de la Primera Guerra. Bueno, va a lograr venderse sobre todo en el mundo agrario, en los trabajadores agrícolas, va a transformarse en un factor productivo que va a reemplazar en buena medida al caballo y la carreta. Bien, entonces, a partir de esta dinámica se va conformando un mercado de consumo de bienes durables o duros. Es decir, por un lado automóviles y por el otro lado aparatos eléctricos, ¿no? Y esta va a ser la base del crecimiento industrial de los Estados Unidos, ¿no? Lo que va a dinamizar el conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque tanto... Acá está, bueno, un poco lo que plantea Baines de cuáles son las 4 razones por las cuales se imponen estos productos, bueno, que eran nuevos, que se encadenaban otras industrias y actividades auxiliares, y que estos dos elementos me parecen que son importantes, estimulan el consumo y crean nuevas necesidades, ¿no? A partir del excedente que empieza a haber y la capacidad de consumir que tiene distintos segmentos de la clase trabajadora, ¿no? Se crea esa necesidad de generar un consumo permanente y hay una especie de realización, ¿no? Y de adquisición de estatus por la adquisición de nuevos productos. Y ahí va a jugar un rol muy importante en este cambio cultural, socioeconómico, el rol de la publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los desafíos fundamentales que va a tener la industria y este mercado de bienes durables es justamente renovar y generar nuevas razones para estimular la demanda. ¿Por qué? Porque eran bienes durables, e incluso en el caso del Forte tenía el tema, la complicación de que, digamos, pensando en la posibilidad de vender más autos, de que tenía una mecánica muy sencilla y que era muy fácil intercambiar las piezas para hacer arreglos parciales, y eso iba en contra y en detrimento de, bueno, vender nuevos autos, básicamente, ¿no? Porque era una manera de extender su durabilidad. Entonces, para resolver ese problema, lo mismo pasaba con muchos electrodomésticos y demás, que, bueno, se podía extender su uso en el tiempo. Entonces había una búsqueda de generar nuevas demandas y hacer nuevos productos que sean más atractivos. Y ahí es donde empieza a jugar un rol, tanto el diseño como, bueno, ciertas modificaciones que iban mejorando los productos, y para justamente publicitar y hacer explícitos esos cambios, ¿no? En los tipos de productos, la publicidad jugaba un rol central. Todavía no existía la obsolescencia programada. Exactamente, exactamente. Recomiendo el anterior espectáculo de Agarrate Catalina, que trata sobre eso, sobre la sociedad de consumo. O sea, no existía obsolescencia programada, pero ya se identificaba la necesidad de vender nuevos productos para sostener la demanda. Y muchas publicidades dirigidas al público, a las mujeres, digamos, ¿no? Los aparatos eléctricos. Exacto, sí. Sí, porque además, obviamente, como les decía antes, al crear estas necesidades, también se van perfilando y estimulando distintas aptitudes y distintas costumbres sociales y culturales, ¿no? Eran fuertes aparatos ideológicos también. Estas publicidades se expandían y se propagaban fundamentalmente a través de unos tabloides, que eran unos diarios, que se vendía. Es muy, muy similar a cómo funciona ahora, ¿no? Que
que obviamente se difundía en las propias, los propios comercios, ¿no? Y en puestos de diarios, etc. Y sobre todo es el momento en el cual se hace masivo el uso de la radio, ¿no? Que va a ser el medio fundamental de masas para realizar todo tipo de comunicación. También en términos de comunicación política, la radio va a jugar un rol central, ¿no? Lo mismo que el cine. Y es el momento que surgen las cadenas minoristas, ¿no? Las cadenas minoristas no solamente que venden alimentos, sino los Pharmacity. El Pharmacity que fue vendido como una gran novedad, las cadenas de perfumerías y farmacias surgen en esa época ya. Solo que en esa época había un control Estados Unidos tiene una larga y antigua tradición de control de los monopolios, ¿no? Y en el caso de las cadenas minoristas, en ese momento el tope que le ponían era un 25% del mercado. El resto se repartía en pequeños comercios, digamos. Uy, perdón. Bueno, ya está. Y uno de los elementos fundamentales para generar este consumo de masas es el momento que se establece la venta a plazos, la venta en cuotas, ¿no? Eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque durante toda la década del 20 se da una dinámica que es muy contradictoria, porque por un lado ya aparece la necesidad de masificar la adquisición de productos para realizar la ganancia, sostener la demanda y demás. Ahora no hay una actitud por parte ni del capital, ni de los empresarios, ni de la burguesía, como tampoco de el gobierno, de estimular esa demanda y ampliarla, redistribuyendo fuertemente la riqueza, ¿no? Era muy limitado esto del $5 Day todavía, y había una desigualdad muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo haces para estimular el consumo sin generar una gran redistribución de la riqueza? Bueno, con cuotas, ¿no? Es la única manera, a través de fomentar el endeudamiento. Y eso tiene que ver con lo que discutíamos la vez pasada, de la contraposición entre, bueno, los neoclásicos, los clásicos, perdón, la economía liberal ortodoxa y el keynesianismo. Y acá lo vemos en el rol que tenía el Estado y los límites que tenía esto que planteaba, ¿no? La bonanza económica, que tiene que ver con que el Estado tenía muy poca intervención en la economía, ¿no? Poca inversión, poca generación de empleo, poco presupuesto, el presupuesto era muy limitado, y no era el presupuesto, como vimos la clase pasada, en términos keynesianos, que busca influir globalmente en la dinámica de la economía, ¿no? Es un presupuesto acotado para la administración de un Estado federal que es muy chico, tiene muy poca capacidad de intervención. Ahí Weiss va a decir que, bueno, cuando recoge las conclusiones, va a decir que antes del New Deal y de la crisis del 30, para la mayoría de la gente, el Estado o el gobierno era el gobierno municipal o estatal, ¿no? El gobierno federal tenía una expresión mínima. Y justamente la combinación de la eficiencia desde el punto de vista de la matriz ortodoxa era el que el Estado intervenga poco y nada, con pocos impuestos, y que además tenga superávit fiscal. Es decir, que recaude poco y que gaste menos, ¿no? Lo cual no es muy diferente de lo que plantean los neoliberales hoy, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuál es la intervención? La intervención, esta mínima, va a existir y va a ser a través de impuestos aduaneros que van a buscar proteger algunas ramas de la industria que obviamente se ven en desventaja con respecto a la competencia frente a otras industrias de otras naciones, ¿no? Igual, de todas maneras, lo que va a plantear Bain es que
el desarrollo industrial americano no va a depender tanto de esta protección aduanera y estatal, sino bueno, de las ventajas comparativas que va a poder desarrollar el mismo desarrollo interno y el mismo crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Ahora bien, hay algo que va a ser central en la dinámica de esta de crecimiento, sobre todo de expansión industrial, y que va a estar directamente ligada a la intervención del Estado, que tiene que ver con la política de la Reserva Federal, ¿no? De la tasa de interés, la famosa tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que parece que define todo. ¿Qué van a definir para esta época? Tener una tasa de interés muy baja, es decir, una política de crédito muy barato, va a ser muy fácil endeudarse, ¿no? Y esto va a generar dos cosas. Primero, un excedente de capital para reinvertir, ¿no? Eso va a generar, obviamente, frente a otras economías, una ventaja comparativa para los capitalistas norteamericanos que van a poder tener disponibilidad de capital para reinvertir, modernizarse y actualizarse de manera constante. Y, por otro lado, ese excedente va a tener una búsqueda constante obviamente, de recapitalización y de inversión, ¿no? Y eso va a fomentar, por un lado, el crecimiento y el desarrollo del mercado inmobiliario, o sea, la construcción va a ser, junto con la producción de bienes durables de la industria, uno de los motores de este crecimiento, y obviamente también el desarrollo de la especulación financiera, el crecimiento del mercado financiero. Esta política de crédito barato, bueno, obviamente lo que va a generar es una proliferación no solamente del endeudamiento de los empresarios, sino también de la gente en general, ¿no? No solamente para comprarse una heladera, no solamente para comprarse una licuadora, una cortadora de césped o el Forte, sino también, por ejemplo, para el caso de los productores agrarios, para obtener nuevas tierras, ¿no? Por decir un caso. Y digo el sector agrario justamente porque, digamos, en contrapartida y como contraste al desarrollo previo, ¿no? A esta bonanza que comienza fuertemente la década del 20 en los Estados Unidos, toda esta década, y ni hablar de la década que sigue, de la década de la Gran Depresión, va a ser realmente un desastre para el sector agrícola. Ya habíamos dicho un poco en la clase anterior cuáles sean las razones en términos generales. Hay razones generales y razones particulares de los Estados Unidos. Las razones generales tienen que ver con que durante el desarrollo de la guerra hubo un crecimiento y una expansión de la tierra cultivada para aumentar la producción, incluso sobre tierras marginales, por, bueno, la concentración que hubo de la demanda por parte de los países que estaban en la guerra. Entonces los países productores se especializaron fuertemente en segmentos, en zonas, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de otros países, casi en una dinámica de monoproducción o de manera muy concentrada en abastecer estos países. ¿Qué pasa? Cuando vuelve la normalidad y los países centrales que estuvieron en guerra vuelven a producir en el sector agrícola, lo que hay es, bueno, una sobreabundancia de todo tipo de productos agrícolas y fuertes dificultades por parte del sector agrícola en casi todos los países para, bueno, afrontar ese derrumbe de los precios, ¿no? Producto del cambio de situación de la oferta. Y que, bueno, en Estados Unidos va a tener una particularidad de que buena parte de los farmers, o sea, el sistema agrario, productivo agrario de los Estados Unidos estaba muy fragmentado, ¿no? En los famosos pequeños y medianos campesinos, los farmers, y muchos de ellos, a partir de la bonanza que había generado
la expansión de la demanda durante la guerra, se habían endeudado comprando nuevas tierras y demás. Bueno, a partir del 20, muy tempranamente, ya empiezan a ejecutarle esas propiedades que no pueden ya sostener, y bueno, se empieza a generar un deterioro, una situación no solamente de caída de los precios de los productos agrícolas, sino también un derrumbe del precio de las tierras, ¿no? Y una situación de deterioro que no va a haber una política por parte ni del Estado federal ni los estados locales para evitar esa caída, ¿no? Para contener esa caída. Y otras industrias que no participaron de la bonanza de estos años va a ser la textil y la del carbón, ¿no? La de textil, en parte, tiene que ver con, por un lado, un problema similar al sector agropecuario, ¿no? Cambios en la oferta y la demanda a causa de los cambios en el mercado mundial, en la situación de posguerra, pero también los cambios tecnológicos y la introducción de fibras sintéticas, ¿no? De otro tipo de fibras que reemplazan al algodón y que, bueno, generan algunos trastornos en varios segmentos de la industria. Y después el carbón tiene que ver con, también, por un lado, cambios tecnológicos, ¿no? La utilización de otros medios energéticos, y por otro lado, conforme avanza la década del 20 y también la década del 30, hay una baja del consumo de ferrocarril como transporte también, ¿no? Por la proliferación de los vehículos, tanto autos, ¿no? como camiones y demás. Entonces también fuertemente hay una baja del consumo del carbón y una crisis en un sector que genera una fuerte demanda. Y consumía mucha mano de obra intensiva también, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué se da el crack bursátil? Habíamos dicho que había un aumento del consumo, una creación de un nuevo consumo de masas, pero que tenía limitaciones estructurales, y que había una sobreabundancia de capital, bueno, generada por esta política de crédito barato y generada también por una gran rentabilidad, ¿no? Que tenía y que tuvo esta expansión y este desarrollo industrial. Entonces va a haber una dinámica de distorsión muy fuerte, en la cual ya el mercado de bienes durables no va a tener esa capacidad de absorción, y el ritmo, la realización de la ganancia no va a satisfacer la búsqueda de maximización de los recursos de los empresarios, por un lado. Después, por otro lado, va a haber una limitación también para los negocios inmobiliarios, y entonces la única forma de canalizar ese excedente de capital, esas utilidades, y poder seguir acelerando el ritmo de crecimiento de la economía, fue a través de, bueno, la dinámica financiera, ¿no? La venta y compra de acciones. Y esto justamente empezó a retroalimentarse y empezó a tener una dinámica de crecimiento y de vértigo ascendente, que se separó completamente del desarrollo y del crecimiento de la economía real, ¿no? Y acá, bueno, lo hice con mucha claridad. Los recursos para la especulación provenían de las ganancias de las empresas. Entonces se generaba un círculo en el cual las empresas se valoraban a sí mismas, digamos, ¿no? Y después, cuando ya los propios empresarios no representaban un mercado financiero lo suficientemente vasto como para seguir acelerando esa dinámica de crecimiento, bueno, lo que se buscó es
llegar a la mayor cantidad de gente posible con la venta de acciones de las empresas, ¿no? Entonces se hizo de manera muy extendida. Para que se den una idea, al momento del quiebre, el derrumbe de Wall Street, el sistema financiero empleaba más gente que la minería y la agricultura juntas, o sea, 400.000 personas. 400.000 personas empleadas en la especulación financiera. Impresionante, era una cosa impresionante. Cualquiera podía tener una acción de cualquier cosa, no sabía ni lo que estaba comprando. Una dinámica muy distorsionada. De hecho, empieza Wall Street a ser como una especie de aspiradora. Para ese momento, digamos que estaba el patrón oro, pero bueno, para la circulación comercial, para facilitarla, había un esquema bimonetario en el cual la libra y el dólar más o menos se mantenían estables, y tanto Londres como Nueva York eran, bueno, las principales plazas para hacer negocios financieros y demás. Bueno, Nueva York se despega absolutamente de Londres y empieza a ser como una aspiradora de capitales de todo el mundo. Empiezan a invertir de todos lados en la bolsa de Nueva York. Y bueno, y además esto va a ser sobreestimulado por la política de crédito que va a seguir como si nada, más allá de este despegue que en su momento obviamente algunos lo observaron, pero no se animaron a corregir la tasa de interés y cambiar la política de crédito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Bayes? Más allá de esta distorsión y esta dinámica, va a haber razones de fondo que tienen que ver con la ralentización de la economía real, ¿no? Ya la crisis de la construcción, o sea, estamos hablando que el proceso de, digamos, desenganche y de burbuja financiera empieza en marzo del 28, pero ya la construcción se estaba ralentizando fuertemente en el 25, ¿no? Esto en cuanto a casas particulares, y en el 28 de los comercios, ya las industrias, los números ya para 1927 de la industria del acero y de las distintas industrias que estaban encadenadas con la industria automotriz y de bienes durables, ya marcaban una ralentización muy clara. Y ni hablar de las industrias, como les comentaba antes, que no participaron de la gran bonanza, como la industria textil, la del carbón, o fundamentalmente, bueno, la situación de los precios agrarios. El deterioro de la relación de intercambio entre los precios agrarios y los precios industriales se fue profundizando durante toda la década del 20. A tal punto que para el momento del crack, después del crack, para 1933, el sector agrario había perdido 70% de capacidad de compra, ¿no? Por la caída de los precios. Y bueno, para dar una explicación, no hay un gran debate sobre cuáles fueron las razones de la crisis entre distintas líneas, pero bueno, hay un gran eje que tiene que ver con el debate si es un problema de subconsumo o sobreinversión, ¿no? Bayes ahí plantea, un poco abrevando de la teoría heterodoxa y del marxismo, que el problema tuvo que ver con el crecimiento de la inversión mucho más rápido que el consumo, que tiene que ver con todo lo que les planteaba antes de cómo fue la dinámica de crecimiento y cómo era el comportamiento del mercado de trabajo y de la demanda y del mercado de consumo, y también con la dinámica de lucha social, o sea, los sindicatos, más allá de la reivindicación que hace Negri y lo que plantea Dox, que ahí lo va a plantear Gabriel, todavía eran muy débiles, digamos, tenían capacidad de incidencia, pero poca, ¿no? Entonces, un crecimiento de la desigualdad muy fuerte. Y esto obviamente
generó, bueno, una brecha que se fue ensanchando entre la capacidad de inversión y la acumulación de capital y la capacidad del mercado de consumir los productos que eran cada vez, digamos, que eran más y más caros, ¿no? Y que, bueno, obviamente saturaban de stock el mercado. Bueno, dicho esto, vamos a las consecuencias de a qué consistió esta Gran Depresión, ¿no? Fue la peor crisis de la historia americana. Igual, bueno, hay que ver qué va a pasar, ¿no?, con esto de la crisis de la pandemia, porque uno escucha números que son tremendos, ¿no? Pero bueno, creo que no va de todas maneras a tener las mismas consecuencias sociales, ¿no? Pero bueno, hasta hoy es la peor crisis de la historia americana. El PBI en 1932 había caído un 27%, la industria un 50%, y así, la industria del carbón más, la industria textil más, bueno, la situación agraria un desastre. O sea, todos los números, ahí en el texto hay varias tablas de precios que marcan la evolución y el impacto que generó la crisis, ¿no? Un 27% del PBI es una locura, es una barbaridad. Bueno, la desocupación llegó a niveles, diríamos, de 2001 en la Argentina, ¿no? 24,9% en 1933, ese fue el pico. Pero, y esto es parte un poco de la conclusión, spoiler alert, en el mejor momento de mayor ocupación no bajó del 14%, ¿no? Lejos de pleno empleo keynesiano, ¿no?, de la situación post-Segunda Guerra Mundial. O sea, una situación complicada, digamos, ¿no? Esta cifra del 14% fue en el momento previo a la entrada a la guerra, ¿no?, 1941. Y bueno, obviamente las consecuencias, como decía antes, fueron muy variadas, ¿no? Las ramas más afectadas, como decíamos antes, algunas de las más castigadas por la dinámica económica en general, como la agricultura, pero también las que tuvieron el mayor crecimiento durante la década, que tiene que ver con las de bienes duraderos, y obviamente la industria de base, la industria pesada. Y tuvo consecuencias, por supuesto, fundamentalmente en los grandes conglomerados urbanos, ¿no?, en las grandes concentraciones obreras, ¿no?, en la ciudad de Chicago, Detroit, Nueva York, donde se concentraba también, no solamente estaban las principales empresas, las principales industrias, sino se concentraba todo el sistema administrativo y financiero, ¿no?, donde estaban los principales puntos comerciales. Durante toda la década del 20 hay un crecimiento exponencial, ¿no?, de las grandes ciudades, que se da un poco porque hay un crecimiento natural de la población, por inmigración, también por la propia bonanza económica, pero también hay un desplazamiento importante del campo a la ciudad. Es el momento en el cual, bueno, los rascacielos le dan el perfil y la morfología que va a quedar en la historia para estas ciudades, ¿no? Chicago, Detroit, Nueva York. Incluso afecta mucho también, acá pongo un ejemplo, a ciudades chicas, ¿no?, o pueblos grandes que dependían de una rama en particular y que, bueno, por ejemplo, Toledo, que era una ciudad del sur que tenía un fuerte desarrollo carbonífero, la desocupación llegó a ser del 80%, ¿no? Un golpe muy fuerte. Y bueno, y como decía al principio, la propia dinámica del creacionismo, tanto político como económico, también fue una limitante a la hora de pensar cómo salir de la situación y buscar nuevas salidas, ¿no?, generando exportaciones, por un lado por la dinámica propia de Estados Unidos, pero también porque
hay una retracción muy fuerte del mercado mundial que genera, ¿no?, la propia dinámica de Estados Unidos. Entonces, una salida a través de mayores exportaciones, bueno, era inviable. Por ejemplo, bueno, hay... A ver si lo digo más adelante. Bien. O sea, además del aislacionismo, el aislacionismo no significa que Estados Unidos no tenga una participación importante en el mercado mundial, ¿no? Eso hay que entenderlo. El intercambio de Estados Unidos va a representar, pasa en 1913 de ser el 20% del mercado mundial a 1920 ser el 30%, ¿no? Y Europa pasa del 60 al 50%. Era muy importante la participación de Estados Unidos en el mercado mundial, así todo el aislacionismo. Y va a tener un rol importante, no tanto como el Plan Marshall, pero sí va a tener un rol importante para financiar la reconstrucción de algunos países europeos. Fundamentalmente, el caso más importante va a ser el de Alemania, ¿no? Que después de la crisis, eso lo vamos a ver bien, ¿no?, con la República de Weimar, el ascenso del nazismo, toda la crisis económica alemana, que genera obviamente la situación de Versalles, como también veíamos en la clase anterior, pero bueno, Estados Unidos prácticamente va a sostener a través de sus préstamos la situación financiera de Alemania, que obviamente también repercutía en toda Europa Central, y que, bueno, primero, por la propia dinámica alcista de la economía de Estados Unidos, va a atraer los propios capitales de Estados Unidos que estaban afuera a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era lo más rentable que había invertir en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, en la renovación de los préstamos, tanto de Inglaterra como de Alemania, como otros, como en Sudamérica y demás, hay una retracción de esos capitales porque, bueno, ya no era lo suficientemente rentable, ¿no? Y después, en el momento de la depresión, el reflejo es, bueno, retraerse completamente, tener una política de restricción monetaria y obviamente retirar más capitales todavía, ¿no? Entonces, por la primera conducta y también por la profundización a través de la segunda, Estados Unidos va a provocar una retracción del mercado mundial muy fuerte, ¿no? Y la crisis de Alemania, la crisis de Europa Central, va a afectar fuertemente, por ejemplo, a Inglaterra, que tenía también muchos capitales en esa zona. Entonces va a generar como una especie de efecto dominó y un efecto contagio en el cual todos los países van a tener una retracción monetaria y van a tener políticas defensivas, ¿no?, proteccionistas. Entonces, eso va a hacer que se deprima fuertemente el mercado mundial. Y bien, entonces las políticas que va a aplicar Hoover, lo único que van a hacer es tirar nafta al fuego. ¿Por qué? Porque pasó de una política de crédito barato, que generó la distorsión del mercado financiero, inmobiliario, y de consumo, etcétera, a, en medio de la crisis, en vez de intervenir para intentar sanear la situación financiera de los bancos, responder a los ahorristas y demás, no, lo que hace es retraer, no tener una política, ayudar, por ejemplo, al sector agrícola, no. Lo que hace es retraerse todavía más, levantar las tasas de interés y que todos aquellos que están en una situación económica comprometida, que están por quebrar y demás, quiebren porque no tienen salida. O sea, no hay manera de acceder al crédito. Entonces, eso lo que hace es un encadenamiento de quiebras de bancos, quiebra de granjeros, de comerciantes y demás, porque nadie tenía acceso al crédito. Y obviamente esto lo que genera es una desocupación enorme, pobreza, ¿no? Como decía Fabián en la clase anterior, la proliferación de villas, de barrios de emergencia, a los cuales llamaban Hooverville, ¿no?
Y bueno, acá menciono, con lo que iniciamos la clase, que es la represión de la manifestación de veteranos, ¿no? Que bueno, obviamente los veteranos tienen un prestigio muy fuerte en la cultura de la sociedad norteamericana, y que, bueno, mandarse con una represión a veteranos fue directamente entregar la elección. Al poco tiempo Roosevelt gana, bueno, por el 60% de los votos. Y vamos con el primer New Deal. Bueno, esta imagen, este afiche, ¿sabe qué es este afiche? ¿Tiene idea de qué es? Esta águila azul. ¿Qué se imaginan que es? Tiren algo, vieja, dale, un centro, tírenme. Devuelvan una pared. ¿Qué se imaginan que es? Romana, el águila romana. ¿No? Es como un águila romana, sí, sí, sí. Águila romana. Dice, bueno, esta es una sigla en inglés, miembro, y nosotros hacemos nuestra parte. Esto fue, esta insignia, este póster, era, a ver, ahí el chat está hablando. ¿Qué tienen las patas? Pregunta Micaela. ¿Qué tienen las patas? Y energía y la industria, ¿no? Luz y fuerza, parece. Es un águila de luz y fuerza, podría ser. Sí. Puede ser. ¿Qué vos? Bueno. Esperen que vuelvo para atrás. Vamos al primero. Y nada, no se les ocurre nada. Bueno. Dígalo. Esto era el precios cuidados de Roosevelt. Qué grande, Fuerte, ¿eh? Ah. Fuerte. Sí. ¿Política de control de precios? Política de control de precios, exactamente. Si uno tenía esta águila azul en su comercio, lo que significaba es que respetaba los precios cuidados de Roosevelt. Fíjense ustedes. Los primeros 100 días, el New Deal, o sea, en primer lugar, Roosevelt va a tener un perfil muy distinto a los presidentes que lo precedieron, ¿no? Que va a buscar generar un shock de confianza a través de un trato más directo con el ciudadano, ¿no? Un lenguaje más llano y que busque relacionarse con la situación crítica que está viviendo la mayoría de la gente. De hecho, va a hablar de las charlas en la chimenea, contra el fuego. Exactamente, las famosas charlas junto al fuego, ¿no? A través de la radio, ¿no? Va a dar discursos en los cuales de manera amena, a la hora que la familia después de comer se reunía junto a la chimenea, les contaba pacientemente cada una de las medidas que iba a llevar adelante para mejorar su situación. Y los primeros 100 días fueron de actividad febril, ¿no? Creación de leyes que a su vez generaban organismos para intervenir en distintos sectores de la economía para atender distintas problemáticas, ¿no? Entonces, muchas que, así como dice la parábola de precios cuidados, se pueden hacer muchas comparaciones, ¿no? Con la Argentina Trabaja, con muchos planes de asistencia y subsidios que buscaban de alguna manera componer la situación crítica en la que estaba la sociedad norteamericana. El FERA, estas son todas siglas en inglés, ahí las van a ver en el texto, era fundamentalmente un subsidio del Estado federal a los desocupados, que antes los subsidios existían muy pocos, pero eran todos de gobierno local o estatal, ¿no? No había prácticamente este tipo de asistencia social en términos nacionales o federales. La ley de ajuste agrario, otra de las medidas a las cuales Hoover se negaba, que era, bueno, subvencionar, intentar de alguna manera subir los precios agrarios. Esta fue muy controvertida porque no solamente implementó un subsidio, sino que alentó
merma de la producción, incluso la destrucción física de productos, ¿no? Tirar leche, matar chanchos, cosas que fueron muy impopulares, ¿no? Muy jugadas, digamos. Y que, bueno, el alcance, ya vamos a ver, va a ser limitado. Después un servicio de trabajo de civiles, ¿no? Muy parecido a los planes, ¿no? de trabajo, que, bueno, lo que hacían era limpiar arroyos, sembrar árboles, ¿no? Ese tipo de cosas. Después, la famosa NRA, National Recovery Act, que justamente lo que buscaba era la regulación de precios y de salarios, ¿no? Después, bueno, acá planes más, digamos, de reactivación focalizada en algunas regiones. Muchos de estos planes todavía existen, estos programas todavía existen en los Estados Unidos. Por ejemplo, la Autoridad de Valle de Tennessee todavía existe. Que consistió en, bueno, recuperar una zona agrícola que estaba devastada, y bueno, hicieron una obra hidroeléctrica, también de reconducción de agua, y poner en valor toda esa zona, que en su momento fue muy importante la producción agrícola. Y un plan de obra pública, que esto va a ser de lo más moderado, ¿no? No va en el primer nivel a haber un gran y fuerte plan de obra pública, ¿no? Va a ser moderado, que fundamentalmente consistía en carreteras, básicamente, ¿no? Y una de las cosas más importantes dentro de todo este plan de reformas va a ser la recomposición del sistema bancario, ¿no? Primero, como les decía antes, devolver la confianza a los ahorristas. Para eso no solamente va a usar su prédica, sino también un fondo de garantía para cajes bancarios. Se refinancian las hipotecas agrícolas, ¿no? Muy atento a todo el problema agrario, no solamente por el sector, sino también por la necesidad de, bueno, levantar los pisos de la demanda, ¿no? Hay una preocupación por mejorar la composición del ingreso de la mayoría de los trabajadores. Y esto es fundamental, se limita el funcionamiento de la bolsa, impidiendo los préstamos más especulativos. Había una serie de préstamos que era con arreglo a la expectativa de ganancias. Es decir, vos como empresa le decías, mira, yo voy a ganar esto, yo tengo esta expectativa, dame esta plata para poder invertir. Bueno, todo ese tipo de préstamos con arreglo a las expectativas de ganancias se cortaron, y se cortó de alguna manera una de las formas más fuertes que había de estimular la especulación financiera. Acá va a plantear un dilema que va a tener el New Deal, que tiene que ver con, esto también, ¿no? La verdad que nos hace acordar mucho de Argentina, esto del dilema de contener el sufrimiento actual o estimular la economía para el futuro, ¿no? Esto de, bueno, ¿para qué, por ejemplo, atacar la problemática que tiene el Valle de Tennessee si tiene que ver con una región? ¿Y por qué no pensar en políticas solamente que sean más generales y más de largo plazo? Había toda una crítica a los planes de asistencia, ¿no? Porque, bueno, no eran productivos, porque era solamente ponerle, bueno, las mismas discusiones que los ortodoxos hoy plantean, ¿no? a algunas políticas de corte peronista, que tienen que ver con la recomposición del ingreso. Un populista Roosevelt, ¿eh? Y se podría decir, ¿no? Se podría decir. Ahí vamos a ver en las conclusiones, ¿no? Es interesante plantear esa discusión. No sé si en términos de populismo o no populismo, porque, bueno, no sé si sirve mucho el concepto, no sé si es muy aplicable para analizar este fenómeno, pero sí para pensar el rol del Estado en la economía y las consecuencias sociales que eso tiene, ¿no? Y políticas también. Y volviendo a eso, lo que va a decir Mike, que Roosevelt no conocía y no aplicaba el pensamiento de Keynes, ¿no? Al menos en un primer momento. Después hay, en el segundo New Deal y sobre el final del gobierno,
hay una aparición explícita de keynesianos académicos de distintas universidades que aportan a la elaboración de políticas públicas de Roosevelt, pero bueno, va a ser de manera muy tardía, digamos. Todo este ensayo se hace de manera bastante intuitiva. Bueno, y acá Baines hace, ¿no?, una crítica a la política monetaria, que dice que es muy errática, ¿no?, porque devalúa el dólar para ver si de esa manera podía subir los precios, medio con un criterio, ¿no?, bastante ortodoxo, y esto no funcionó, y además generó, ¿no?, un efecto devaluatorio también en la economía mundial y complicó las cosas, ¿no? Y después lo que va a tener, lo que va a sufrir Roosevelt, es una fuerte resistencia política interna, ¿no? De empresarios, pero también de sindicatos, porque siempre va a intentar un acercamiento y un apoyo a los sindicatos Roosevelt, pero bueno, van a ser contradictorias muchas veces las medidas, ¿no? Incluso el hecho de poner precios fijos y estimular incluso la conformación de monopolios y oligopolios en las empresas, ¿no? Para justamente evitar que haya dumping, evitar que haya a través de la competencia una baja de los precios, ¿no?, para sostener las ganancias, ¿no?, a favor de los empresarios, ¿no? Fijar pisos mínimos de los precios de los productos. Al mismo tiempo estimulaba el aumento de los salarios, ¿no?, cosas que eran contradictorias, ¿no? Entonces, en momentos medio de puja de intereses y medio críticos en términos de también situación política, bueno, estaba tironeado el gobierno por parte de todos los sectores, ¿no? Y va a haber un fallo en el 35, que va a ser muy importante, donde también va a haber todo un sector que articulaba, obviamente, con los sectores conservadores que eran oposición a Roosevelt, que va a ser el factor judicial, ¿no? Va a haber un fallo de la Corte Suprema, que va a ser muy famoso, a favor de una granja de vendedores de cerdos, ¿no? Todo muy contemporáneo, ¿no? La Corte Suprema, un fallo judicial, cerdos en el medio, en fin. La NRA lo que va a decir es que estos cerdos estaban contaminados, ¿no?, que estaban enfermos, y por eso clausuran la granja. Bueno, estos productores hacen una denuncia, y bueno, declara inconstitucional, falla la Corte Suprema, llega a la Corte Suprema, falla, y declara inconstitucional la NRA, ¿no? Y eso genera una crisis política muy fuerte. Y por eso también en la reacción y la profundidad del segundo New Deal con respecto al primero. Exacto. Como dice Yami, esto lo dice Baines, no lo digo yo, por eso pongo comillas. Ir a la izquierda. Hay un giro a la izquierda, dice eso Baines. Sí, Bueno, literal. Veo todos los autores hablan de ese momento, como eso, como un giro izquierdista. Hay un giro izquierdista, hay muchas cosas que se pueden decir en términos también político-culturales, ¿no? A Roosevelt lo acusaban de comunista, más que nada. Y bueno. Si nos llevamos por eso, todos son comunistas. No, bueno, yo no estoy diciendo que es comunista, sino yo digo lo que otros dicen. Es mi trabajo. Mira que Pichetto ya sale de la acusación de comunismo. Bueno, entonces, sí, el Pichetto de la época, básicamente en la campaña electoral, Roosevelt va a tener un fuerte discurso hacia los pobres, digamos, ¿no? Casi un discurso antiempresario, y por primera vez en la historia ahí será un hito, hay un quiebre, entre otros, que provoca este proceso político muy importante que va a marcar la historia de Estados Unidos, los gobiernos de Roosevelt, que es el apoyo de los negros a los demócratas, ¿no? El Partido Republicano, aunque suene muy antiintuitivo hoy, era el partido de los negros, ¿no?, el Partido Republicano. Y a partir de por Lincoln, por supuesto, ¿no? Y bueno, a partir del New Deal y a partir de todo este proceso,
los negros empiezan a apoyar a los demócratas, ¿no? Además, se da una política, ¿no?, segmentada hacia a la población afroamericana. Hay programas culturales, ¿no?, para los afroamericanos. Shakespeare por negros. Hay una película que se llama The Cry We Rock, que tiene nombre abajo del telón, donde cuenta todo el proyecto, el programa de Teatro Federal, el programa de escritores. Había toda una serie de programas de estímulo y de desarrollo de la cultura también, con un fin también de combatir la desocupación, ¿no?, que tenían un contenido progresista y de izquierda directamente. Ahí sí ya había comunistas, eso hay que decirlo también, ¿no? Había de todo en todos esos programas culturales, ¿no? Y uno de ellos era representar obras de Shakespeare, pero por negros, ¿no? Eso era algo absolutamente disruptivo. Y parte de este giro a la izquierda va a implicar una confrontación más fuerte con la oposición política. Va a intentar un cambio, una reforma en la Corte Suprema, que no lo va a conseguir, pero sí va a generar una presión suficiente como para que vayan renunciando los jueces de la Corte y los vaya cambiando en función de los intereses del oficialismo. Y hay también un apoyo mucho más decidido a la sindicalización y al fortalecimiento de los sindicatos, ¿no? La NRA, bueno, queda sin efecto, pero se sancionan otras dos leyes, ¿no? La más conocida es la ley Wagner, por un senador, el demócrata Wagner, que, bueno, lo que implica es la libertad de sindicalización y el estímulo a la sindicalización y la defensa de la sindicalización, ¿no? Y la conformación de una especie de comité arbitral, ¿no?, para los conflictos obreros. El Estado se mete en los conflictos entre obreros y empresarios, ¿no?, a arbitrar. Y en general, para fallar a favor de las luchas obreras, ¿no? Entonces, Tengamos en cuenta una cuestión. sí. Me adelanto, digamos, pues parte de lo que quería relacionar con el texto de Docquès, pero en todo el periodo de conflicto, de la crisis, pero también anterior, al estar fuera de la regulación estatal, la posibilidad de las luchas obreras, digamos, el único mecanismo de acción del Estado era la represión, digamos, ¿no? Por tanto, y a la vez es un periodo de huelgas salvajes, entonces justamente la regulación del Estado, no solo como intermediario y como árbitro, que es una discusión para dar, digamos, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de Roosevelt y las empresas, etcétera, pero acá lo que tenemos que ver, la regulación de la agremiación tiene que directamente un vínculo con canalizar las demandas obreras, canalizar la confrontación entre capital y trabajo, y en la creación de estos tribunales laborales, ¿no? Claro, la clase pasada vimos un poco la interpretación marxista radical que tiene Negri, que justamente esto lo que implica es una absorción del conflicto de manera permanente e institucional, ¿no? Uh-huh. Justamente para intervenir en el conflicto, incluso muchas veces a favor de la clase trabajadora, pero con el fin de conducir esa conflictividad y neutralizar la autonomía política de la clase trabajadora, ¿no? Al estatalizar el conflicto, en última instancia, el principal objetivo es evitar la revolución, ¿no? Esa es la mirada y análisis que tiene Negri de todo este proceso, ¿no? Por eso la relación entre el 17 y el 29, ¿no? Y por eso habla de el estado del capital y cómo, bueno, el Estado se reconfigura en función de los intereses del capital, digamos, ¿no? Yo lo que sugiero en estas cuestiones es comprender esos análisis como para la foto histórica del periodo que está analizando, pero después,
pensamos también la dimensión, ¿no? Que es tomado como modelo, hablemos de nuestra Argentina peronista, digamos, ¿no? La estabilidad de los delegados sindicales por empresa, ¿no? El convenio con fuerza de ley, cuestiones que son parte de la construcción de esa relación entre capital, trabajo y Estado. Pensémoslos en dinámica, digamos, no nos quedemos tan solo con lo que dice Negri, o con lo que dice un liberal en contra de esto, pensémoslo en la dinámica que puede tener esos elementos que se constituyen producto de una relación de fuerza de la lucha de clases en determinado momento, que no se detiene en ese momento, sino que tiene un accionar a posteriori, ¿no? Sí, incluso el propio Negri plantea en un párrafo que, bueno, hay una absorción y un repensarse del capital a través de la reconfiguración del Estado, pero también gana el 17, dice él, en esta reconfiguración, digamos, ¿no? Porque gana presencia en esa reforma, ¿no? Esta amenaza potencial, digamos, ¿no? ¿Y qué más hace Roosevelt? Bueno, busca ampliar, ¿no? El déficit fiscal, pero lo va a hacer de manera limitada de todas maneras, pero bueno, lo amplía respecto del primer New Deal y amplía la obra pública, hay un nuevo impuesto a la riqueza, que va a tener más un peso político y simbólico que económico, no va a ser tan fuerte en términos cuantitativos, pero sí obviamente en términos cualitativos, ¿no? Una sociedad y una clase empresaria muy sensible, ¿no? A la aparición de nuevos impuestos. Y va a haber distintas presiones también a las cuales por momentos cede, por eso hay en primer lugar un aumento del déficit, pero a fines de 36 eso se corrige, ¿no? Y se reduce el déficit y va a generar al año siguiente recesión, esto luego se corrige en el 38, y producto de esta agresividad, ¿no? y esta búsqueda de profundizar las políticas del New Deal, va a aumentar también la resistencia política, ¿no? No solamente de los republicanos, sino también incluso al interior del Partido Demócrata, de los demócratas del sur que eran más conservadores. Y con esto cerramos la parte más del recorrido histórico fáctico del New Deal, que tiene que ver con el frente externo y la discusión sobre la guerra, ¿no? Que, bueno, había muchas fuertes presiones de sectores incluso filofascistas al interior de Estados Unidos a favor del aislacionismo, ¿no? Que, bueno, que tenían que ver también con un saldo medio compartido por la sociedad negativo de la entrada en la Primera Guerra. Esto es muy curioso, porque, bueno, nace el Comité de Actividades Antiamericanas en el 38, el famoso comité del cual va a salir el famoso senador McCarthy, que en principio era para investigar las hostilidades de, bueno, los fascismos, digamos, ¿no? Para investigar las hipótesis de guerra, básicamente, ¿no? De los países más agresivos en cuanto a hipótesis de guerra, y sin embargo, muy rápidamente se transforma en un comité anticomunista, ¿no? Muy curioso esto. Que tiene que ver también con un significado político, ¿no? Que lo que buscaba era justamente no investigar a las acciones y hostilidades posibles de la Unión Soviética, sino más que nada generar un sentido conservador en la sociedad y generar presión hacia los demócratas, hacia la izquierda de los demócratas, ¿no? Siempre pensándolo más en clave de disputa interna, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, la propia dinámica de la guerra europea, la derrota de Francia va a cambiar el panorama, y ahí, bueno, la política de Roosevelt va a encontrar otro cauce y vuelve a ganar las elecciones. Y bueno, obviamente, luego la propia dinámica expansiva de Japón, y bueno, acá hay todo un debate, ¿no? Si Pearl Harbor se regaló, si ya se sabía o no se sabía sobre el ataque japonés, y bueno, y se permitió el ataque para entrar a la guerra, bueno.
hay varias bibliotecas en un sentido o en el otro. Bueno, la cuestión es que entró Estados Unidos en la guerra, y eso es lo que permitió concentrar los factores productivos en función de la expansión de la industria, y bueno, a través de ese reordenamiento de los factores productivos y ese empuje fuerte de la demanda, empezó la expansión económica nuevamente, ¿no? Sí, de hecho, no me acuerdo el número en sí, si eran 2 millones, 3 millones, 4 millones, que el solo hecho de aumentar los gastos de guerra, de la carrera armamentística y aparato bélico-industrial. Con solo eso ya Sí, 2 o 3 millones de trabajo, de puestos de trabajo. sí, los primeros, creo que son los primeros 6 meses, genera más de 2 millones de puestos de trabajo. Ahí está, eso. Creo que es ese el guarismo, pero sí, es muy fuerte, es evidente, digamos, ¿no? El impulso que genera la guerra. Y bueno, y acá hay un balance que hace Baines del New Deal, que tiene que ver con que efectivamente en términos económicos no resuelve el problema de la pobreza y el crecimiento económico el New Deal, ¿no? Al estallar la guerra, el PBI estaba por debajo del PBI de 1929. Ahora, al mismo tiempo dice que no puede considerarse un fracaso porque el alcance de las reformas económicas y sociales logra contener la crisis y corregir dinámicas distorsionadas que las originaron, que tiene que ver con los mecanismos del mercado financiero, ¿no? Y lo que dice Baines, que bueno, es medio historia contrafáctica, pero lo dice varias veces, es que la crisis y la depresión hubiesen sido todavía mucho peores si no hubiese existido esta intervención tan activa del Estado, ¿no? Déjame. Y por último, todo esto ya lo dije, hace una crítica de no fue a fondo con la política de expansión, esto lo dice también varias veces, ¿no? De expansión monetaria, con financiarse con el déficit, ¿no? Que todavía había muchos pruritos de tipo ortodoxo y muchas presiones en la época para que no haya un fuerte déficit en el presupuesto, más allá de, bueno, un cambio en la utilización de la herramienta del presupuesto, ¿no? Y un crecimiento y una expansión, bueno, no llega a ser tan importante la utilización del déficit como herramienta, que es algo que, bueno, la teoría general, Keynes lo plantea muy fuertemente, pero sí lo que va a plantear Baines, que es muy importante, tiene que ver con el cambio político y cultural, ¿no? Con esto que decía antes, de que, bueno, hay un crecimiento muy fuerte de la importancia y de la intervención del Estado federal en los distintos segmentos, sectores de la sociedad y de la economía, y una fuerte valorización de la figura presidencial también, ¿no? Eso va a cambiar definitivamente la política norteamericana, y eso va a continuar, digamos, ¿no? La importancia del Estado federal y la impronta de la figura del presidente, y lo que va a decir que eso va a revolucionar las expectativas. Que New Deal lo que genera es eso, ¿no? Es un cambio por parte de la sociedad con respecto a, bueno, cómo debe intervenir el Estado federal en la economía y en la sociedad. Sí. Cambian los patrones culturales con respecto al Estado, ¿no? Antes el Estado bueno era el Estado chico, ahora es el Estado interviniendo en algo que hoy es la discusión central, que es la garantía de la vida en sentido amplio, que es la reproducción, ¿no? La vida, en este caso, teniendo trabajo y garantías de salud, etcétera, ¿no? Jubilación, seguro social, salario mínimo. Acá es muy claro el concepto que desarrolla Negri en su texto con respecto a la teoría de Keynes, de que el Estado pasa a ser el garante de la convención económica, ¿no? Y que además es deseable que se transforme en la estructura económica y en un sujeto productivo. Bueno, el New Deal es un intento de eso, efectivamente.
Y es una discusión sobre el rol del Estado, porque lo vamos a ver con Romina en las clases que vienen, pero frente a ello, y también lo menciona al pasar Doques y Rosier, frente a esta discusión tenemos el fascismo, ¿no? Que también es otro rol del Estado diferente, pero los dos están discutiendo, y esto es una ruptura total con lo que vimos la vez pasada del liberalismo, que es justamente la intervención activa del Estado en la totalidad de los elementos que componen la vida de la sociedad, ¿sí? O sea, y en este caso el rol del Estado, muy distinto al del fascismo, que es absolutamente en contra de la clase obrera, acá es contener y dirigir el conflicto social, ¿no? Y darle una funcionalidad. Y es importante porque a la vez eso se va a expresar, por ejemplo, ¿no? Al inicio de la crisis del 30, el Partido Comunista Estadounidense, que parece que nunca existió en la historia, en realidad tuvo 500.000 de afiliados, ¿sí? Bueno, cuando cierra el proceso del New Deal, cuando Roosevelt muere, el Partido Comunista tiene, no solo por la persecución, tiene tan solo 20.000 afiliados. Fíjense, es un decrecimiento muy grande, pero esto es producto que las 4 reelecciones de Roosevelt, no voy a estirar, digamos, pero quiero marcar esto que dejaba planteado Ezequiel. Las 4 reelecciones de Roosevelt se hacen con el 66% de los votos, el 51% de los votos y el 55% de los votos. O sea, realmente hay una hegemonía ahí que tiene que ver con la construcción de una coalición histórica, en términos gramscianos, digamos, una coalición de clases que va desde los granjeros del sur y el oeste, los trabajadores industriales, ¿no? Los sectores negros, los progresistas, e inclusive las mujeres, porque Roosevelt va a ser el primero que tenga en su gabinete a una mujer con alto cargo de funciones, ¿no? Es clave, perdón, el rol de Eleanor Roosevelt. Es fascinante la historia de Eleanor. Sí. Les recomiendo que busquen y lean sobre la historia de Eleanor Roosevelt porque es espectacular. Sí. No voy a decir más que eso porque si no... No, y esta cuestión, digamos, que hace a cómo se va socavando la posibilidad de que surja una izquierda en Estados Unidos en un proceso donde está para bien justamente de que pueda surgir, ¿no? O una alternativa desde los mismos negros, cuando lo que pasa a plantearse la comunidad negra es, bueno, por fin alguien nos atiende, ¿no? Por fin alguien se ocupa de nosotros, ¿no? En esto hay una quita de banderas de la izquierda del progresismo muy importantes hacia el Partido Demócrata, bueno, que hoy lo vemos claramente, que repropone a una jamaiquina, una hija de jamaiquinos y de indios para poder confrontar y asemejarte un poco al discurso, ¿no? del viejito progre, se me fue el nombre, de Bernie Sanders. Eso es lo máximo que puede llegar el progresismo de izquierda en Estados Unidos. No, bueno, está Ocasio-Cortez, que es muy viola. Bueno. ¿Existe? Sí, Ocasio-Cortez, sí. Es una congresista mayor que, bueno, es de origen latino y siendo moza de un bar, llegó a ser congresista. Hay un documental en Netflix, ¿no? Que hace el lobby demócrata muy fuertemente. Está bueno el documental. Bueno, ¿alguna duda, cuestión? Vamos a dejar el texto de Doques y algunas reflexiones sin repetirnos, lo vamos a dar muy brevemente, le vamos a robar un poco de espacio a la clase de fascismo, pero hacia la cuestión, como síntesis de la idea de las diferentes corrientes historiográficas también que plantean soluciones sobre la crisis, y es importante para nosotros el texto de Oques y de Rosier porque lo que nos plantea es el punto de partida de lo que se va a vivir en la posguerra, en los 30 gloriosos, ¿no? Entonces, a entender también la fase de la crisis como la construcción también de los modelos que van a dominar la posguerra. Acá en el PowerPoint, que vamos ahí a subir al Drive y a las herramientas que tenemos, las últimas 4 diapositivas es un resumen y un análisis del texto de Negri, ¿sí? Así que bueno, están los 2 textos que dimos
integrados en este PowerPoint. Perfecto. Bien. A mí lo que me genera el New Deal es como esa sensación de que en términos económicos no fue lo que realmente se lo dimensiona en cuanto se habla del New Deal, pero la realidad es que también marcó un quiebre y una ruptura con respecto al papel del Estado en todos los ámbitos, no solamente en el económico, digamos. Y también en toda esta situación, la Gran Depresión y la salida o la respuesta de Roosevelt a través del primero y el segundo New Deal, un poco pensarlo en la lógica o en las coordenadas del presente, ¿no? Y hay un montón, por ejemplo, se me viene a la cabeza Naomi Klein, que habla de generar un Green New Deal, ¿no? Un New Deal relacionado a una economía sustentable, amigable con el medio ambiente, ¿no? Y hay algunas notas que vienen en relación y que hablan sobre esa posibilidad de, no sé, de por lo menos un futuro menos pesimista del que en general se suele mostrar en series, películas y en otras, hasta en los textos, ¿no? Hasta en las propias obras literarias. Por eso me parece por lo menos una cuestión interesante como alternativa, como posibilidad. Nadie está diciendo que hay que reproducir lo mismo que pasó hace casi 100 años, ¿no? Pero sí se pueden tomar y aprender de estas lecciones, entre comillas, que dejan historia. También me sonaba, bueno, o me volvía a surgir el tema de cómo el Poder Judicial, ¿no? Siempre metiendo trabas, y cómo se lo sigue viendo como un poder apolítico, un poder impoluto, y cuando detrás claramente esconde la defensa de determinados intereses. Y eso quedó muy claro en ese fallo de 1935. Y después, bueno, por suerte la correlación de fuerzas fue permitiendo ese recambio que llevó a que no se coartara el programa del segundo New Deal. Pero nada, interesante también para verlo en el presente, ¿no? Y ahora que se viene una reforma judicial y todo lo que hace al lawfare hoy en día, ¿no? También un poco para ver esa correlación de fuerzas, de intereses y de poderes, ¿no? Tal cual. Ya. No sé si habrá algún aporte más. Y se pueden decir tantas cosas que no. Sí, sí, sí. Yo me Muy bien. acuerdo el año pasado terminamos más cantando la marcha rubeliana, ¿eh? El año pasado, no sé qué pasó. Esta clase faltó un poquito de fuerza rubeliana. Franklin Delano, que grande sos. El año pasado terminamos más arriba con esto, con Rubel, ¿eh? Pero bueno, terminamos con una visión de Rubel más compañera. Pero bueno, ¿Cómo? No. la pandemia nos tiró un poco abajo, digamos. El precio es cuidado. Che, ¿cuántos centros se tiraron? Se tiraron, El no mensaje hubo. fue claro, el mensaje fue claro. Quedó claro, sí, sí. Consumo, mucho consumo. Pero bueno. Mucha conferencia de prensa con Filmina, ¿no? Roosevelt, mucha radio. Radio. Bueno, radio el medio de la época, ¿no? El medio de la época. El profe Roosevelt. No, se pueden decir muchas cosas. Otra cosa de las que se me ocurre es, bueno, esto de no tener un plan tan claro y de, bueno, responder ante distintos estímulos, ya sea problemas que van surgiendo, problemas externos, o, bueno, puja de intereses, ¿no? Responder a uno, responder a otros, ¿no? Este zigzagueo que se ve en el recorrido histórico de Roosevelt, y hace acordar bastante. Hoy estamos viviendo eso, hoy estamos viviendo gobiernos de distintos signos que por ahí aplican medidas similares o están discutiendo los mismos problemas en un mismo sentido y con orientaciones ideológicas completamente distintas, ¿no? Que tiene que ver con cómo resolver en términos pragmáticos problemas en una crisis que es muy profunda. Totalmente. De hecho, ahora que me acuerdo, Naomi Klein en este Green New Deal que plantea, habla de la CCC
como diciendo cómo se puede aplicar este programa para jóvenes hoy en día, y encima durante la pandemia, no para la pospandemia. Cómo podrían ayudar dando trabajo y a la vez ayudando a mejorar las condiciones de vida durante este proceso que estamos viviendo. La ¿No? campaña es muy simpática porque yo cuando busqué afiches que puse ahí en el PowerPoint, qué sé yo, había muchos de Green New Deal que justamente imitaban la estética de los afiches de los programas con nuevas consignas. Muy bueno. Es muy buena. Aparte, el afiche ese que compartiste para el segundo New Deal, donde se veía claramente el personaje de un trabajador, digamos, Sí, ¿no? sí, Me sí. hizo acordar ese afiche. Buah. Donde la figura central es un trabajador que está con un hacha ahí, para, no sé, para Estados Unidos. Sí, Es muy sí, de la época también, pero bueno, era un trabajador como personaje central. sí, ese era el del CCC justamente, Claro. que es el Un primer New poquito, Deal. Pero al final. ahí leímos un final más peronista, ahora está mejor. Y me siento un poquito mejor porque, visto. Perfecto. Pero no, está bien, está bien. Se entendió, creo que se entendió acá. Se entendió la temática del compañero Franklin. Buah. Una buena forma de celebrar la vacuna, ¿no? La verdad. Se cuida el Estado y no el mercado, diría el eslogan. Ahí está. Bueno, ¿le damos un cierre o cantamos la Bueno. marcha? ¿Qué hacemos? Dígame usted. Bueno, damos. Tengan buen fin de semana. Pone orden, Ahí está. Perdón. Cortar porque nos sentimos solos con esta pandemia, estamos acompañados. Sí, un Nadie ratito se va, un ratito. Un ratito. Está bien. Bueno, ahí decía Paula que la empezó a ver Complot contra América, si la pueden llegar a ver, es muy interesante, ¿no? Porque es una historia contrafáctica que hubiera pasado si Roosevelt no triunfaba en su reelección. Es la serie que se basa en la novela de Philip Dick, El hombre en el castillo. No, esa es otra. No, ¿Esa es otra? Esa es otra. Otra del estilo que hubiera pasado, sí. Exacto. Sí. Está buena para describir el contexto de ese momento. De hecho aparecen grupos filonazis, todo. No quiero spoilear igual. Bueno, y Sí. estaba como fuente también para ver una que se puede conseguir mucho más fácil, Tiempos Modernos, ¿no? Donde se ve claro también el lugar del Fordismo, la crisis social que marcaba Fabián con el tema de la desocupación. Bueno, que lo tenemos como leitmotiv en el grupo de la cátedra, ¿no? La marcha que se encuentra Chaplin con la bandera roja de remate, ¿no? Se convierte en un militante al frente. Por eso. Bueno, tengan buen fin de semana. Buen fin de semana para todos y todas. Cuídense. Gracias a todos. Gracias a todos. Los que quieren quedarse tomamos algo, no hay problema. Tomo cada uno en su Fiesta de Zoom. casa. Para los que se quedan, para los más jóvenes, fiesta de Zoom. Zoom Que se diviertan. party. Hasta luego. Chao, buen fin. Chao.